hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva clase sobre las bienaventuranzas. He tardado un poquito más de lo que deseaba porque tengo otras muchísimas tareas que cumplir y siento mucho porque había prometido estas clases con una periodicidad pues, aún mayor de lo que están siendo. Vamos a empezar con la bienaventuranza que el padre de la Cueva llama la bienaventuranza cero. ¿Por qué la llama la bienaventuranza cero? Pues para no interferir en las 8 famosas bienaventuranzas de Sermón del Monte, donde está la primera, la segunda, tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Entonces, para no interferir en esa numeración de las bienaventuranzas conocidas, empezamos con esta número 0. ¿Y cuál es la bienaventuranza número 0? Bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. ¿Cuándo dice esto Jesucristo? Esto se lo dice a los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como bien sabéis, ya en la cárcel, estando en Maqueronte, envía a sus discípulos a preguntar a Jesucristo si él es quien debía llegar o tenemos que esperar a otro. Y Jesucristo responde: contestadle pues lo que estáis viendo, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los mudos hablan, que los leprosos quedan curados, que los muertos resucitan y que a los pobres se les predica la buena nueva, ¿no? Y entonces dice al final esta bienaventuranza tan curiosa, ¿no? Y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Dichoso, feliz aquel que no se escandalice de mí. ¿Qué pasa? ¿Que Juan Bautista dudó o dudaba de si realmente Jesucristo era el Mesías o no? De ninguna manera. De eso no cabe ninguna duda. San Juan Bautista sabe quién es Jesucristo. Si no, todo lo que ha habido anteriormente por parte de Juan no hubiera tenido sentido. Le señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le bautiza queriendo no ser bautizado, sino al contrario, que fuera él bautizado por el mismo Jesús. Sin embargo, Jesús le ordena el bautismo, ve al Espíritu Santo que baja del cielo, escucha esa voz del Padre que sale de los cielos: este es mi Hijo el amado, etcétera, etcétera. Incluso permite que discípulos suyos importantes se vayan con el mismo Jesús. ¿Por qué envía a estos discípulos ya en la cárcel a que pregunten si él es el que debían esperar? Pues sencillamente lo que desea es que sus propios discípulos se hagan seguidores de Jesús, porque lo que mejor pueden hacer es dejarle ya a él, a Juan, e irse con Jesús. Es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Él es el sol, yo he sido la voz que ha anunciado ese sol, pero yo ya me apago y viene el sol que nace de lo alto. Bueno, en este un poco enmarque es en el que está esta bienaventuranza, que no dice qué será de ellos, como en las otras del monte, pues porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos serán saciados, porque ellos, etcétera, ¿no? Pues alcanzarán misericordia. Eso será en las otras bienaventuranzas. Aquí dice: dichoso quien no se escandalice de mí. Ahora, ¿qué significado tiene el escándalo? ¿Qué significa escándalo? Escándalo es todo aquello que nos hace caer. Etimológicamente era como una trampa que se ponía en el camino ante un enemigo que venía a atacarte. Entonces el enemigo cae en la trampa y entonces eso era el escándalo. Bueno, pues Dios puede escandalizarnos cuando no le entendemos, Entonces en la Biblia el escándalo puede significar desprestigio, pérdida de la fama, como está en los Salmos. También puede ser hundimiento económico, pérdida de la fortuna, incitación al pecado y caer en el mismo pecado. Por eso Satanás es el tentador, es el que busca escandalizar para que caigas en la ofensa a Dios. Bueno, este es un poco el sentido de escándalo. Y Jesucristo es piedra de escándalo. Es piedra de escándalo. ¿Por qué lo es? Porque no es el caudillo Mesías que espera Israel. ¿Qué tipo de caudillo de Mesías espera Israel? Pues esperan un restaurador, un general, alguien que extienda el reino
el reino de Israel por el mundo conocido. Un nuevo rey. Y que además aplaste el poder romano, obviamente, para poder... Sería como una especie de milagrero cósmico, que hace signos aquí y allá, ¿no? Para que todo el mundo le vea y para constatar que él realmente es el que tiene el poder y es el rey de Israel. Por lo tanto, es eso, ¿no? Es el general, es el caudillo, es el que nos lleva a unos tiempos maravillosos en el entorno material, terreno y mundano, ¿no? ¿Y a quién envía Dios? Pues Dios envía a un Mesías que es escándalo. ¿Por qué? Porque predica la humildad, porque predica el vaciamiento de uno mismo, predica la conversión y predica incluso vencerse a uno mismo. Y esto lo hace muriendo en una cruz para nuestra salvación. Por eso San Pablo en 1 Corintios 1:18 dice que la cruz es escándalo para el judío. ¿Cómo una persona, primero que dice que es Dios, el Dios mismo, que no se puede ni nombrar, muere en una cruz, colgado de un madero, que una palabra maldita la propia cruz? Bueno, este es el escándalo, y esto para mi salvación. Esto es increíble. Entonces, ya la misma Biblia habla de todo esto. A lo largo de los distintos evangelios, en Mateo, por ejemplo, 13, pero ¿no es este el carpintero? Y entonces él dice, y se escandalizarán a causa de mí. Eso lo dice él, pero si este sabemos de dónde es, en Juan 7, y en cambio, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. También Juan, ¿no? Huye Jesús cuando le quieren hacer rey. Y lo afirma, mi reino no es de aquí. Es duro este lenguaje. Juan 6. ¿Quién puede escucharlo? Y Jesús responde, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, subir donde estaba antes, en Juan 6 también, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dice, todos os vais a escandalizar, en Mateo 14. Mirad que llega la hora, en Juan, y ya ha llegado, que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Y de hecho, abandonándole, huyeron todos. Marcos 14. Etcétera, ¿no? ¿Veis? Incluso los discípulos de Emaús dicen, no, nosotros pensábamos que iba a ser aquel que iba a restaurar el reino de Israel. Esta es la visión que tienen los judíos de lo que tenía que ser el Mesías. Y viene Jesús, en pobreza, en un pesebre, oculto 30 años como carpintero, y luego predicando el vaciamiento de uno mismo, la conversión, la pobreza y la humildad. Y muere en una cruz, abandonado de todos. Este es el escándalo. Y la Iglesia, que es su continuadora, se presenta ante el mundo también como piedra de escándalo, porque predica lo mismo. No porque haya escándalos en la Iglesia, que los hay, y muy fuertes, y nos hacen caer, y a muchos le hacen dudar, obviamente, de la veracidad de la Iglesia, de que sea la continuadora de la obra de Jesús. No, no va por ahí. Es porque la Iglesia predica algo, como el Papa Francisco dice, ir a los abandonados, ir a los suburbios, ir a los desplazados, ir a los migrantes, ir a todo. Entonces, claro, esto genera un cierto escándalo. Con toda la situación que estamos viviendo de migraciones actualmente a nivel mundial brutales como nunca jamás se había visto en el mundo, ni siquiera la invasión de los reinos godos fueron como lo que estamos viviendo ahora. Bueno, pues resulta que ante eso la Iglesia también es escándalo, porque predica algo que nos hace dudar. Claro, ¿y qué ocurre? Que Israel se aferra a su Mesías y condenan a Jesús, que es el escándalo supremo. Porque es matar a Dios. Y esa es la opción de Israel, que ya lo dice la opción de Israel, lo dice Hechos 2. Vosotros lo matasteis clavándolo en una cruz. O sea, fue vuestra opción, porque fue un escándalo. No podíais escuchar esto que os estamos diciendo. Y es la opción que actualmente se presenta a todo hombre. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo sobrecoge, impresiona, impone ante lo que dice. Y yo, tú, todos debemos decidir por él o contra él. Y es una decisión
personal que solo puedo tomar yo. Claro, ¿qué ocurre? Que como ningún hombre con menos recursos ha influido tanto en la humanidad, con menos recursos, porque podríamos ver ahora los presidentes, no sé, estadounidenses o americanos, que para sus propias elecciones todo lo que puedan gastar de presupuesto, o sea, de recursos y de medios, que ahora para ser presidente de un país uno tiene, pues alguien que sin ningún tipo de recursos, sin embargo, ha influido tanto en la humanidad. Claro, ¿qué ocurre? Que todos deseamos estar con él. Todos queremos una foto con Jesucristo. Todos queremos que aparezca en nuestro grupo. Y entonces, ¿qué es lo que hay de toda la vida? Hay una deformación continua de Jesucristo. Y esto se ve incluso en la política, porque no pocos diputados, incluso presidentes, hablan de Jesucristo para ponerse, para que las palabras de Jesucristo se pongan del lado del que habla. Por eso se disfraza de filósofo del amor, de un pensador, de un filántropo, de un demagogo, no sé, de alguien tremendamente sentimental, como en alguna película que ahora también se ha hecho, que rezuma a todo poesía, lirismo, emotividad, es un emotivista absoluto, como los musicales que hay, ¿no? Que rompes a llorar y te rompen el corazón, todo es el emotivismo, es un comunista. Uno no deja de escuchar que Jesucristo fue el primer comunista. ¿Pero cómo que el primer comunista? O el primer justiciero, o el primer reformador y transformador de estructuras. Claro, ¿por qué? Porque no pueden escuchar el escándalo del mensaje de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿De verdad es ese filántropo? ¿Es ese comunista, socialista, que nos quieren hacer creer ciertos bandos o cualquiera? ¿O es de derechas, a ultranza, contra el migrante o contra las... Hay mensajes donde todos se apropian de Jesucristo. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Claro, este es el escándalo de las bienaventuranzas. El hombre, ¿por qué se mueve? ¿Por qué nos movemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras motivaciones internas? Pues está claro, las 3 P's famosas: el poder, el placer y el poseer. Y las bienaventuranzas piden un cambio de enfoque radical. Un cambio de enfoque radical. Y Jesucristo comienza su predicación con las bienaventuranzas como un pedagogo. En un principio no las va a explicar mucho, las del monte, las del sermón del monte, no las explica. Las lanza como unos axiomas programáticos y no las explica. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es, no será, ya lo explicaremos, es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que luchan por la justicia. ¿Qué es la justicia? Bienaventurados los que buscan la paz, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final son las bases de la predicación de Jesucristo. Bienaventurado quien no se escandalice de mí. Y nos llaman a un amor, al amor máximo, pero no a un amor natural, que es bueno y que es magnífico, sino a un amor elevado por el Espíritu Santo, que nos mete dentro de la Trinidad, haciéndonos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, discípulos de Jesucristo misioneros y hermanos de una fraternidad universal que es la comunidad de los santos, que es la Iglesia. Este es el cristiano, esta es nuestra identidad. Y según esa identidad tenemos que andar. Y Jesucristo nos dice cómo, según las bienaventuranzas. Y entonces, claro, aceptar la dinámica del reino, ¿qué significa? Aceptar la dinámica del reino significa, primero, comportarse como se comportó Jesucristo, identificarse con Jesucristo, ser otro Cristo. Claro, esto es el camino opuesto del mundo. Jesucristo predica la pobreza y él es pobre, predica el desprendimiento y él se desprende de todo, aniquilándose absolutamente, dejando incluso su estatus de Dios, que no lo poseyó con ansia, sino que lo dejó,
haciéndose hombre, humilde como la tierra, en silencio, acepta el dolor, en obediencia al Padre y en aniquilamiento. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Toma tu cruz, ven y sígueme. Eso es lo que nos dice. Pero es que la cruz pensamos que es una cosa liviana, suave, y la cruz es dolor, es sufrimiento y a veces es abandono y es superar dificultades. Es odiar al mundo y odiar su mentalidad, la mentalidad del mundo. Eso es aceptar la cruz y es la transformación por el amor. Y no hay otra. Se trata de odiar al mundo. Y esto, claro, cuando él lo predica, tiene un impacto difícil de imaginar en todo el auditorio, que eran familias, y eran hombres y mujeres y ancianos y niños judíos de aquella época, y no judíos, porque también habría algún gentil que estaría por ahí escuchándole. Le escucharon romanos, que sabemos que además acudieron a él, y gente de otros países. ¿Pero a quién esperan? A un triunfador, a un guerrero, a un exitoso. ¿Y escuchan eso? No. ¿Cómo lo aceptaría el auditorio? Pero claro, ¿quién le escuchaba? Pues le escuchaba gente pobre, gente que sufría. Y ante esa esperanza que él da en su predicación, porque eran los malditos, pensad que en el Antiguo Testamento, luego lo hablaremos en la aventuranza de la pobreza, la bendición del Señor son los hijos y las riquezas. Y este es el sufrimiento de Job contra sus amigos. Que él está enfermo y ha perdido todo porque ha pecado. Y él se defiende: yo no he pecado. Y este es el escándalo. Pues no puede ser que tú estés postrado y Dios te haya dado la espalda si no has pecado. Algo has cometido. ¿Alguna iniquidad? Ninguna. Es Dios contra mí. Este es el sufrimiento de Job. Pues predicaría a gente que no tendría nada, que serían despreciados por los ricos, por los opulentos y por los fariseos del pueblo, porque si no tienes nada y eres pobre, es porque eres un pecador. Cuando le preguntan a Jesucristo: oye, para que esté enfermo, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Y Jesucristo dice: ni él ni sus padres. Está puesto aquí para la gloria de Dios. Y lo sana. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es el amor. Entonces, claro, ¿qué ocurre con nosotros? Que esto lo tenemos muy oído. Los cristianos, tú que me escuchas, si eres cristiano, ya te sabes las bienaventuranzas, ya te sabes los evangelios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ni siquiera nos escandalizamos. Porque si nos escandalizáramos, estaríamos en el buen camino. Estaríamos en el buen camino, en el camino de la conversión. Pero nos hemos acostumbrado. Y servimos a dos señores. Ese es nuestro problema, que servimos a dos señores. Y el problema brutal del cristiano actualmente en ciertos países es la cultura del bienestar. Porque la cultura del bienestar, traída por el liberalismo y todo lo que queráis, la cultura del bienestar es la que nos ha hecho perder todo el sentido de las bienaventuranzas. Acomodarnos y quitarnos el chip. Bienaventurado, por tanto, quien no se escandalice de mí. ¿Cuál es la clave de todo? La conversión. Empezar a ser de una manera nueva, nueva criatura. La conversión y claro, la conversión supone, es como quitar a una persona, imaginaros, el esqueleto y ponerle uno nuevo. Eso actualmente, por lo menos la ciencia médica, todavía no lo ha conseguido. ¿Cómo puedes quitar a una persona todo el esqueleto y ponérselo todo nuevo entero? Eso es como un cambio de mentalidad. Querer sacar el esqueleto por la boca y poner uno nuevo. Eso es el cambio que dice toda la Biblia cuando dice: os daré un corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿A qué se refiere? El corazón de piedra es el corazón de la ley, que está escrita en piedra, la ley de Moisés. Y sin embargo ahora nos va a dar un corazón. ¿Qué corazón? El corazón de Jesucristo, que es un corazón que ama. Por eso aquí estamos ante una operación de trasplante de corazón, todos aquellos que nos enfrentamos a Jesús cara a cara y le miramos a los ojos. Y no nos escandalizamos de él. Aunque si nos escandalizamos no vamos por un mal camino.
Pero claro, este trasplante de corazón, esta operación a corazón abierto, ya tiene un cirujano, y ese cirujano es el mismo Jesucristo. Lo que ocurre es que es un proceso doloroso, porque yo voy a ver mis miedos, voy a arrancar mi egoísmo, voy a arrancar de mí todas mis apegos, todo, para quedarme vacío, para la entrega sin restricciones. Y esto no un ratito o un momento y ya se acabó. Esto toda la vida. Esto es para toda la vida. Esto es para toda la vida. Jesús fue tentado, y lo dice Lucas 4, y son las 3 tentaciones. ¿Por qué Jesús es tentado y busca que caiga, en su juego? ¿Por qué Jesús es tentado por Satanás? Bueno, en primer lugar, porque se hace semejante a nosotros. Se hace semejante a nosotros excepto en el pecado. Entonces, él no peca, él no cae en el escándalo, pero se deja tentar, y luego incluso en la cruz, que Satanás le dejó para otro momento, que todo el mundo, los santos padres leen ese momento como el momento de la cruz, que fue brutal, todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que enfrentar para no salir corriendo, ¿de acuerdo? Y nos enseña, primero, nos enseña que Él es como nosotros, y segundo, nos enseña a actuar ante las tentaciones. Porque Satanás, cuando nos tienta, ¿qué es lo que busca? Generar una mentalidad en nosotros como la del mundo. Una mentalidad en la cual yo busque el placer, busque poseer y tener cosas, y busque estar en una posición importante, el prestigio. ¿De acuerdo? Y esta es la mentalidad del mundo. Y esto es lo que le tienta a Satanás. Póstrate y yo todo esto te voy a dar, todo el mundo te va a admirar y vas a ser un tipo milagrero. Que es lo mismo que le dice Herodes. Cuando está delante de Herodes, oye, haznos un milagro para que te aplaudamos. Es un payaso. Jesucristo para Herodes es otro payaso. Y lo trata como tal. Por eso Jesucristo a Herodes no le abre la boca. Y sin embargo, ¿cuál es el camino? El camino es la trituración por la cruz, como las bienaventuranzas. Y ahí llegamos al triunfo definitivo y la victoria definitiva de Jesucristo. Por un camino que nos sorprende y que nos resulta imposible, ¿no? Por lo tanto, bienaventurado aquel que no se escandalice de mí, significa estar abierto a la humildad que predica Jesús y que vive Jesús, a despojarse de los propios esquemas y mentalidades del mundo y admitir en toda su radicalidad el Evangelio, la palabra de Dios que está en la Biblia, admitirla. Aceptar a Jesucristo como es, no adaptarlo a nuestro mensaje o no adaptarlo a nuestra predicación, no hacer de él un payaso, sino aceptarlo como es, y para eso es necesario profundizar en las Escrituras y en los Evangelios, responder todo ello con fe. Una fe que es una ciencia cierta de algo que no se ve. Y esto supone estar en vías de conversión. Esto, como hemos dicho, no es una cuestión de un momento, sino de toda la vida. Estar continuamente en vía de conversión. Porque cada día es volver a empezar. Nunc quipi. O sea, ahora empiezo. Y hay que estar continuamente, para la vida para el hombre sabio es cada día volver a empezar. Y dejarme salvar por Jesucristo. Esto es lo que significa dichoso aquel que no se escandalice de mí. Bueno, pues Cristo os cuide, y si tenéis algún comentario, dejadlo abajo, y encantado de poder hablar con vosotros o intercambiar algunas palabras. Dios os bendiga. Muchas gracias.